tema del día. Para eso vamos a recurrir a presentar a Soledad Cubas. Soledad es licenciada en Economía y también tiene estudios de posgrado. Ha sido directora nacional del CIEMPRO. Para quienes no lo saben, es el organismo que monitorea y evalúa las políticas públicas sociales en la Argentina. Actualmente se desempeña en la ciudad de Buenos Aires en el área de monitoreo. Ahí me había quedado muteada. Ahí está. Pero bueno, como les decía, Soledad además hoy se desempeña también en monitoreo y evaluación en la función pública de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy es quien desarrolló la herramienta de evaluación, de evaluabilidad de proyectos sociales del programa, que es la que se encuentra en el sitio web y que siempre les invitamos a completar. Así que sin más, le doy la palabra a mi compañera Soledad Cubas. Bueno, ante todo, bueno, buenos días a todas y todos, un placer estar acá. Como dice Maru, estamos muy entusiasmados con este último taller que creemos que es de gran relevancia para lo que promueve la iniciativa SAS. En ese sentido, voy a estar proyectando una presentación. Aguarden un momento. Díganme si se ve, por favor. Sí, ¿Estamos perfecto. bien? Ok. Bueno, un poco lo que vamos a buscar con este último taller es sensibilizar a través, mencionar distintos conceptos, fases que hacen al ciclo del diseño de una política y a la propia implementación, pero siempre en clave a lo que es la evaluabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Es qué entendemos por evaluabilidad, que esto está estrictamente relacionado con lo que es la iniciativa SAS y la herramienta que desarrollamos. ¿Cuáles son algunos de los componentes claves que hacen a lo que es el diseño y la planificación de un proyecto? Y por último, vamos a entrar un poco específicamente, en concreto, lo que es una de las fases del ciclo que compete a este taller, que es qué es la evaluación y por qué evaluar. Entonces, esperen que... Ahí está. Una cosa perdón, solo que te interrumpa, como siempre, yo estoy atenta a los comentarios y preguntas que les pueda surgir, si quieren volcarlas en el chat para que yo las pueda tomar. Recuerden que Soledad está compartiendo pantalla y no ve el chat, pero yo estoy justamente para acompañarla en poder integrar lo que ustedes quieran comentar. Perdón. No, está perfecto. Sí, tomando lo que dice Maru, la idea es que esto sea lo más interactivo posible. Así que en este sentido, ahora para calentar motores y arrancar, me gustaría invitarlos a responder esta pregunta de cómo decidimos qué proyectos implementar. Ahí la idea, ustedes van a encontrar lo que es el link del Menti y el código para poder entrar como disparador para lo que va a ser el taller. Ahí está puesto ya en el chat el link directamente, sin el código, y si Sole deja de compartir, porfi, y vamos viendo los resultados. Vale. Sí, estoy tratando de... Minuto, Chan, no puedo salir del cosito. Donde está el botón de abajo, donde dice compartir pantalla. Sí, ahí está. Creo que te saqué. Sí, está perfecto. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí empiezan a aparecer las respuestas. Obviamente. Problemas, necesidades, relevamiento, consistencia. Recuerden que por el chat también pueden aportar sus palabras si tienen algún inconveniente o dificultad técnica para votar en Menti. Equipo sale mucho. Necesidades. Sí, la más votada por ahora es necesidad. Relevamiento. Problemas.
Aparece equipo también, que es interesante. Demanda. Necesidades. Detección, planificación, puesta en común, aporta María Rosa. Gracias, María Rosa. Problemas en distintas versiones, problemáticas, problemas públicos, según sus problemas, necesidades. Recursos, financiamiento es en alguna medida también cómo se deciden los proyectos a implementar. Gusto, también hay algo de inclinación a la invocación en Ideología, sí. Observación, diagnóstico. Evaluación, empieza a aparecer. Problemas y necesidades pareciera lo más votado con sus distintas versiones, equipo también. Solución, estrategia, requerimientos, consistencia, evidencias, evaluación, presupuesto. Bueno, ahí ya empieza a aparecer todo lo que es vinculado un poco a lo que es este taller, al conocimiento, aprendizaje, pero también a la identificación de esa necesidad, ¿no? De ese problema que más adelante vamos a conversar. Gracias por estos encuentros, soy de la red de emprendedoras rurales. Bienvenida, bienvenida Vanessa. Vi otros por YouTube, hoy estoy aquí y las escucho mientras trabajo. Gracias Vanessa, qué bueno, muy buenísimo. Bueno, me parece que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, gracias a todos los que votaron. Ahora voy a volver a la presentación. Díganme si la ven bien. Sí, ya la vemos. Tengo un tema con la barra que tapa la mitad de la presentación. Es una pavada, pero después de 1 año y medio no me acostumbro. Bueno, entonces, como decíamos, una de las cuestiones que sale de cómo decidimos implementar, aparecía mucho lo que es la necesidad, lo que es la problemática, el equipo y demás. Entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer es responder a esta pregunta. Usualmente a la hora de decidir qué proyecto implementar, entran en juego 3 factores. El primero es la ideología, podríamos decirlo, muchas veces, otro es el apoyo y un tercero es el conocimiento. Es decir, nuestra decisión normalmente o generalmente se basa en estos 3 conceptos. El tema es que a veces una intención genuina por mejorar las condiciones de vida de un grupo poblacional o sea, existe una intención genuina por mejorar las condiciones de vida de un grupo poblacional, pero pocas veces conocemos qué resultados generamos. Entonces, termina muchas veces primando lo que es la percepción versus el conocimiento. Entonces, esto es la idea de este primer Mentimeter, es un poco disparar y ver esta cuestión de cómo decidimos qué proyecto implementar y cómo se juega esta cuestión de las percepciones versus los conocimientos, y conocimientos entendido como la evaluación, como el aprendizaje. Entonces, dado esto, la relevancia de este taller. Para eso, ahora muchas veces existe la voluntad de realizar evaluaciones, ¿no? O sea, uno diría, bueno, pero muchas veces hay muchos proyectos o muchos tomadores de decisión o gestores que tenemos interés en realizar distinto tipo de evaluaciones. El tema es que muchas veces esto es una condición necesaria, pero no suficiente para poder llevarlas a cabo y para aprender de sus resultados, que siempre eso es uno de los grandes objetivos que tiene la evaluación en sí, ¿no? Generar conocimiento y ir retroalimentando a la propia programa. Dicho esto, la importancia del término evaluabilidad, y es por eso que la iniciativa SAS
desarrolla, ahora lo vamos a ver, un instrumento que es la encuesta de diagnóstico de evaluabilidad para proyectos sociales, con el objetivo de invitar a todas las organizaciones, invitar a ustedes a su llenado, que ahora lo vamos a ver. Ahora, cada vez toma más relevancia el término de evaluabilidad, los análisis de evaluabilidad, porque muchas veces encaramos tipos de evaluaciones o distintas prácticas evaluativas y estas se ven truncas por distintas cuestiones. Bueno, antes de entrar en detalle a la evaluabilidad, es importante definir qué entendemos, qué es y cuál es y por qué es su importancia. La evaluabilidad nos habla de cuán evaluable es un proyecto, es decir, nos permite conocer si un proyecto a priori, antes de encarar una evaluación, tiene todas las condiciones o cuenta con todas las capacidades para poder ser evaluado. Es decir, nos permite identificar tanto las fortalezas como las debilidades que tiene ese diseño y esa implementación del proyecto. Como dice ahí la Filmina, su propósito es contribuir a producir las condiciones necesarias. No es a priori una evaluación, pero sí contribuye a que ciertos proyectos puedan reunir las distintas atributos o dimensiones o conceptos de una manera para que puedan ser evaluados posteriormente. En resumen, es una herramienta diagnóstica y prescriptiva que detecta debilidades y ayuda a resolverlos. Nos dice ex antes si podrá ser evaluado ese proyecto. Ahora, ¿qué dimensiones suele comprender los análisis de evaluabilidad, ¿no? Nosotros, si queremos mirar, bueno, este proyecto es evaluable o no es evaluable, ¿qué tenemos que mirar a priori? Hay distintas definiciones de los componentes, lo que hacen la evaluabilidad, pero en la literatura, y ahí donde nosotros decidimos ahondar, son en estas tres dimensiones. Para que todo proyecto sea evaluable, tiene que contar con cierta calidad en ciertos atributos o en ciertas dimensiones que hacen al diseño y la planificación del proyecto, a los sistemas de información y monitoreo y al contexto institucional. Cuando hablamos de contexto institucional, nos referimos al contexto donde está emplazado ese proyecto, en vista de conocer cuán permeable es la institución a desarrollar una estrategia evaluativa, no solo a hacer las evaluaciones, sino a aprender, ¿no? Sino a incorporar ese conocimiento que va generando las distintas evaluaciones. Entonces, la evaluabilidad nos habla de estas tres dimensiones en materia de su calidad. Y en estas dimensiones hay atributos o distintos atributos que vamos a hacer foco a lo largo de esta presentación. Ahora, ¿qué nos permite este análisis de evaluabilidad? Es importante resaltar, como dijimos, que no es una evaluación en sí, pero sí nos señala áreas de mejora. Creo que lo más relevante y por qué apostamos a esta herramienta es porque nos da un primer diagnóstico de dónde está el proyecto en materia de diseño, o sea, cómo fue diseñado y qué atributos del diseño y la planificación hay que reforzar o en cuáles estamos muy bien. En materia de información, ustedes saben que muchas veces para poder hacer evaluación y para poder tanto rendir cuentas como hacer el seguimiento de un proyecto, es centrar los sistemas de información. Sin información es muy difícil poder aprender y orientar los esfuerzos que llevamos a cabo. Más allá de identificar esas deficiencias, para no estar hablando siempre del vacío medio lleno, la evaluabilidad identifica oportunidades a la mejora. Es la comprobación, en definitiva, de que un programa es evaluable y que merece la pena ser evaluado, ¿no? Hay muchas veces que ciertos programas están en un ciclo o en un estadio en el ciclo de vida del proyecto, pero no reúnen esas condiciones que nos van a dar cierto conocimiento para ver cómo estamos implementando. Y muchas veces existe una intención por evaluar o existe la capacidad del evaluador para llevar a cabo una evaluación, sea de monitoreo, de resultados o de impactos, pero se ve obstaculizada
no me acostumbro a la virtualidad, por el diseño del proyecto. Así que más adelante vamos a ver todo lo que es en relación al diseño y al proyecto. Acá de una manera rápida para no aburrirlos, y que esto lo van a poder ver cuando entren a la herramienta HEPS que los invitamos a participar. Son ciertos, enumeramos algunos de los atributos que hacen a esas dimensiones. Como ustedes ven en el diseño de la planificación, ahora vamos a verlo en detalle, está todo lo relacionado a la identificación del problema, a la caracterización del problema, a la definición de metas, objetivos, teoría de cambio. Los sistemas de información, como dice el nombre de la dimensión, da cuenta de cómo registramos, cómo recolectamos los datos, cómo los sistematizamos, cómo los analizamos, y también cómo construimos indicadores, que más adelante vamos a hacer un doble clic. Y también se indaga sobre cuál es la estrategia de evaluación o el plan de monitoreo de evaluación que lleva a cabo cada iniciativa. Dado esto muy a modo general, es central que los proyectos sean evaluables, es decir, que cuenten con con determinados atributos, y acá vemos un poco lo que nos arrojaría la herramienta de análisis de evaluabilidad, ¿no? Nos permitiría orientar no solo en qué estadio estamos en cada dimensión, sino al interior en qué cuestiones estamos en cierto nivel que es óptimo para avanzar en un proceso, en una práctica evaluativa, y en cuáles otros no. Dado esto y la relevancia que tiene la evaluabilidad para nosotros y la práctica evaluativa, desde lo que es SAS, construimos una herramienta de diagnóstico de proyectos sociales que comúnmente la llamamos HEPS, y nos van a ver que mencionamos mucho la HEPS, y en la página está mencionado. ¿Qué busca la HEPS? El objetivo de cada institución, la idea es que cada institución pueda hacer un diagnóstico propio de los proyectos que implementa, y ahí conocer dónde está parado o dónde está situado en miras de la evaluabilidad. Es una herramienta gratuita, autoadministrada, y también obviamente es un insumo para ustedes para entender dónde fortalecer y qué cuestiones están bien y qué otras cuestiones hay que fortalecer, pero también es un insumo para nosotros en materia de información. Como nosotros decimos, ok, el aprendizaje y la información es relevante para poder implementar mejores políticas o proyectos sociales, o que sea un insumo para la toma de decisión. Para nosotros como SAS también es un insumo muy relevante para poder acompañarlos de mejor manera. Es decir, es la base es decir, nosotros mismos como iniciativa basarnos en conocimiento y no en percepciones de cómo creemos que las organizaciones que buscamos acompañar están. Entonces, en ese sentido, acá ven tres cuadrantes. En el del extremo de la izquierda está el link donde pueden entrar, y ahí se generan un usuario. La herramienta busca indagar sobre la identificación de la iniciativa, de la institución, y la identificación de los proyectos, hace una serie de preguntas en cuanto a la caracterización de ese proyecto, siempre en el marco de lo que estamos charlando y lo que vinimos charlando en estos 9 encuentros, que son los sistemas alimentarios con foco en la primera infancia. La idea es poder conocer y caracterizar y conocer el perfil de los distintos proyectos. Cada institución puede llenar tantas encuestas por proyectos, y así viceversa. También en la página lo que ustedes van a encontrar es un instructivo de llenado, desde cuestiones básicas de cómo dar un alta a usuario, tema de glosario, o otras cuestiones que es orientativa al flujo de, ¿cómo se llama?, de la encuesta. Y por último, lo más interesante y lo más rico, una vez que se completa la encuesta, automáticamente hay una devolución. La idea es que a cada uno de ustedes, al completar y hacer ese diagnóstico, le llegue un informe de evolución desde sus resultados. Como ven en el cuadrante izquierdo, no sé si lo ven, yo lo veo por ahí más chiquito, a través de un índice de evaluabilidad,
nos permite conocer en qué estadio está cada proyecto, en nivel bajo, medio o alto, también en cómo se desagrega o cómo se compone ese índice en función de estas 3 dimensiones, y también nos permite ver en cada uno de esos atributos que mencionábamos dónde estamos. Y esto está acompañado de un conjunto de recomendaciones y literatura para mejorar o para ahondar y profundizar. Así que, bueno, eso lo dejamos a disposición de ustedes y los invitamos a poder completarlo. Resalto acá, sumando a lo que dice Sole, que obviamente el estar en un rango de evaluabilidad, digamos, nos dispone a nosotros no a sancionar, fiscalizar, ni nada que parezca. Nosotros lo que queremos es que nos conozcamos y saber en dónde hay posibilidades de cooperación, obviamente financiera, técnica y de acompañamiento. O sea, la idea no es tirarles una herramienta que les dé una respuesta y después no saber qué hacer con eso, sino que justamente es conocernos para ver en dónde nos acompañamos mejor, en qué territorio están situados, qué vínculos de cooperación se pueden generar ahí, y un montón de posibilidades más que hacen a que nos conozcamos justamente. Por eso es que es importante resaltar de que no hay respuestas correctas o incorrectas, que si te dio un resultado medio o bajo, no implica que fuiste bochado en la materia, sino que es un conocimiento que nos permite saber en dónde ayudar y acompañar mejor. Que nada más quería sumar. Sí, perfecto el comentario y muy valioso el comentario de Maru. Ahí es algo central que lo vamos a ver más adelante. La evaluación lo que busca es generar conocimiento y aprendizaje. Totalmente distinto y muchas veces se mezcla con una cuestión de auditoría, control, fiscalización y demás. Así que lo que nosotros buscamos a través de esta herramienta, más allá de brindarles a ustedes esta herramienta para que ustedes se puedan situar y situar sus proyectos al interior de la institución, es también los invitamos o tratamos de promover que el llenado de esta herramienta pueda contribuir y generar un proceso reflexivo al interior de la institución, ¿no? En el mundo ideal, o como nos imaginamos que esto sea llenado, también se puede armar un grupo al interior de la institución y al interior del programa y completarla de manera grupal para incentivar a ese proceso reflexivo en cuanto al diseño, planificación, los sistemas de información que hacen al proyecto. Bueno, dado lo visto hasta el momento y para lo que resta del taller, vamos a hacer foco en ciertos componentes que hacen a las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos. Como ustedes saben, el ciclo de vida de un proyecto está compuesto por distintas fases, y esas distintas fases no son fases, generalmente se muestran como fases secuenciales, pero no son fases estancas, ¿no? Todas están en continua comunicación y es un proceso integral. Integral y continuo. Y la evaluación es un proceso permanente de aprendizaje que entra en escena en los distintos momentos del ciclo de vida del proyecto y lo acompaña a lo largo de todo el proyecto. Entonces un poco lo que intento plasmar acá, no sé si queda muy claro, es que es como una espiral, que la evaluación está en los distintos momentos. Está tanto en el momento de la identificación de esa problemática y el diagnóstico, está en el momento de la conceptualización, de la intervención y la planificación, en la implementación y en la evaluación. Y busca retroalimentar continuamente al proyecto, y todas estas cuestiones coexisten en un mismo momento. Bueno, ahí está. Entonces, había una animación que quedó como medio nula. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los componentes claves del diseño y de la planificación, que es una de las fases. ¿Por qué hacemos foco en lo que es el diseño y la planificación? Siempre porque la idea es
ir de nuevo a eso que mencionábamos, a la evaluabilidad. La idea es preguntarnos cuán evaluable es un proyecto y de qué manera esos atributos que hacen al diseño están pensados y desarrollados al interior del proyecto. Como vimos, el diseño hace a hacer factible una evaluación. La capacidad de llevar a cabo una evaluación muchas veces se ve obstaculizada, porque tengo un problema con esa palabra, por el diseño del proyecto, y dado esto vamos a concentrarnos en algunos de los componentes. Acá citamos algunos de los componentes que hacen al diseño. Está lo que es el problema, lo que es la población objetivo, los objetivos claros, la idea es que haya objetivos claros, la teoría del cambio construida, los indicadores, las metas y las metas. La idea es, obviamente, muchos de estos ustedes claramente lo saben y están en uso continuamente estas cuestiones, pero nos gustaría hacer foco en algunos de ellos en particular. Algunos otros van a quedar como material de soporte en el anexo, dado la extensión de la presentación y las horas disponibles para poder brindarlo. Bueno, lo que trato de mostrar a través de esta diapositiva es que muchas veces se tiene una visión o una mirada parcial a algún problema, y para ello es muy importante conocer en profundidad el problema por medio de un buen diagnóstico. Es decir, es importante identificar el problema, diagnosticarlo bien, y para eso el problema tiene que tener dos limitaciones. Tiene que tener una delimitación social, es decir, cuál es la población que afecta a esa problemática, y una delimitación geográfica. Como mencionaba Maru y en otros talleres, el tema de la territorialidad y demás es algo muy relevante también para pensar a la hora de cuál es la intervención adecuada para abordar esa problemática, y cómo esa problemática empieza a jugar con otros actores que están en el territorio. Una vez identificado el problema, se debe investigarlo. Acá enumero de una manera muy rápida los puntos a tener en cuenta. Algo que me gustaría resaltar de este momento, y como se desprende de la filmina, es importante el papel que juega la información, ¿no? En este momento ya hay que empezar a pensar cómo vamos a registrar los datos, qué información necesitamos tener para poder construir los indicadores, para medir el seguimiento y la evaluación, el seguimiento y el monitoreo del proyecto. Este momento lo que nos va a permitir es pensar también, al entender cuál es esa población objetivo, qué características tiene, qué perfil tiene, nos va a empezar a dar insumos para luego poder empezar a operacionalizar los distintos indicadores que nos van a ser de brújula o de guía para los resultados buscados. Ahora, la formulación del proyecto es un momento fundamental y central de la planificación. Este momento sintetiza lo avanzado hasta ahora, que es todo lo que es en materia de diagnóstico. Se incorporan los objetivos, las actividades, las intervenciones, se empieza a delinear lo que es la intervención, y se empieza a plasmar lo que es las metas. Ahí, a través de la filmina o la diapositiva, enuncio algún tipo de preguntas orientadoras a que cada uno en el momento en que está pensando o formulando ese proyecto, sería importante hacérselas y empezar a responderlas. Y obviamente también en esta etapa de formulación está toda la cuestión vinculada a lo presupuestario. Y acá es importante resaltar que más allá de la asignación o el presupuesto que uno tenga, también es muy importante empezar a registrar cómo hacemos uso de ese presupuesto, cómo invertimos y de qué manera invertimos. Esto nos va, de esta manera, obviamente a veces es, y en lo personal es muy tedioso y muy trabajoso, pero muchas veces al tomarse
al detenerse en ese momento a pensar cómo lo vamos a registrar, luego en el curso del proyecto y la implementación nos va a facilitar poder hacer otro tipo de análisis, como más evaluaciones de la eficiencia o del impacto vinculado con la eficiencia. Y nada, las preguntas que orientan qué también o con qué profundidad describió son preguntas estas orientadoras para que las puedan ver luego. Bueno, en el proceso de planificación, de diseño y planificación, hay distintas herramientas. Hay un montón de herramientas, miles. No soy especialista en lo que es la planificación, pero hay un montón. Muchas veces uno se marea, hablando en lo personal, muchas veces digo, bueno, lo tengo claro, y al día siguiente me levanté y dije, no lo tengo claro. Entonces, lo que vamos a resaltar son 3 herramientas. La primera que ustedes ven es el árbol de problemas, la segunda es la teoría del cambio, y la tercera es el marco lógico. Sí. Hago un comentario para que seguramente lo que más familiar le va a resultar es la llamada marco lógico, que fue desarrollada en los años 80. Sí. Es la que normalmente los organismos de financiación y cooperación aportan para que uno solicite financiamiento, un recurso, ¿no? Y eso generalmente es la herramienta que nos resulta más familiar, que es bastante lineal, parte de un diagnóstico, objetivos, actividades, resultados que en alguna medida están relacionados entre sí. De estas herramientas de planificación y diseño que les está hablando Sole, marco lógico es la que usualmente más frecuentes usamos, si bien en los últimos años la de teoría del cambio ha empezado a ser más frecuente para algunos actores, para quienes están más cancheros para pedir financiamiento y demás, apelan un poco a utilizar esta herramienta y se han capacitado en uso de esta herramienta. Pero para que sepamos, la que más familiar y más les va a sonar como conocida en el área de pedir recursos es la del marco lógico. Sí, como dice Maru, el marco lógico viene de larga data, luego aparece la teoría del cambio, muchas veces, y ahora vamos a resaltar algunas diferencias en la teoría del cambio y el marco lógico, muchas veces nos parece que es lo mismo, pertenecen a la misma familia, pero no son lo mismo, podríamos decir que es el primo hermano, la teoría del cambio del marco lógico. En lo personal, yo me siento mucho más cómoda y me parece más fácil. La teoría del cambio, el marco lógico es muy importante, pero es más tediosa. Por eso el marco lógico, cuando ya ahora empezamos a hablar de algunas similitudes o diferencias, el marco lógico es como un lente que va haciendo un acercamiento a la teoría del cambio, ¿no? La teoría del cambio ahora lo vamos a ver en profundidad, pero es como una cadena causal de distintas cuestiones, y el marco lógico hace como un clic, o sea, es un poco más exhaustiva en cada uno de los componentes que hace la teoría del cambio. Dado esto, el marco lógico suele desarrollarse muchas veces luego de la existencia de esa teoría del cambio. La teoría del cambio siempre está más utilizada, ahora se está utilizando más y es de mayor conocimiento para todos los actores, tanto financiadores, donantes o como propios implementadores, pero siempre estuvo más asociada al proceso de evaluación. Generalmente lo que se recomienda es que para poder hacer una evaluación, sea el tipo que sea, uno tiene que tener claro esa teoría de cambio, esa cadena causal que nos va a permitir ver cómo se van generando esos resultados o impactos buscados. Los primeros, el marco lógico, son descriptivos por naturaleza, y lo que es la teoría del cambio es un poco más explicativo para mi parecer. Y a diferencia de la teoría del cambio, el marco lógico muchas veces suele componerse de 3 componentes. Uno es lo que el árbol de problemas, que ahí lo enunciamos y lo detallamos. Otro es el árbol de objetivos, con mucha imaginación de que es un árbol, y luego la matriz lógica. Esos 3 componentes hacen a lo que es el marco lógico. Ahora, ya hablando ¿cómo se llama?, de lo que es la teoría del cambio, acá me gustaría mencionarles qué es y qué nos permite.
La teoría del cambio es una descripción de cómo y por qué se generan los impactos de una intervención y de un proyecto. Lo que busca es detallarnos los cambios que deben ocurrir en esa cadena causal durante el proceso de implementación y después para que se logren esos objetivos. Si bien en el extremo derecho eso es un diagrama típico de teoría del cambio, generalmente se ve en columnas, hay un montón de formatos de teoría del cambio, hay con dibujos, colores, hay de todo, pero ese es como el más simple y el más austero y el que por ahí normalmente uno conoce. Es decir, lo que nos permite la teoría del cambio es hacer explícito cómo se espera que un proyecto genere impacto, ¿no? Y algunos de los propósitos de la teoría del cambio, más allá de esa cadena causal o ese proceso que explica cómo se espera que se genere ese resultado o ese impacto, algunos propósitos de la teoría del cambio es también la comunicación y la descripción de la intervención. También nos habla del diseño de la intervención y de la planificación estratégica y nos permite monitorear y evaluar. Y sus componentes, como ahora vamos a ver, sus principales componentes son los que es el propósito. O sea, generalmente cuando uno piensa una teoría del cambio, tiene que pensar primero en el propósito, en la cadena causal, en los supuestos que se pueden dar entre cada uno de esa cadena, y muchas veces se resume en un relato, ¿no? Tipo una redacción de si sucede esto, va a pasar esto, entonces vamos a alcanzar a eso otro. ¿Qué más? Por ejemplo, para situar esto de manera práctica, les ponemos el ejemplo de la iniciativa. ¿Cuál es nuestra causalidad? Es que tenemos múltiples causas sobre qué es lo que está pasando con la nutrición y el desarrollo infantil. O sea, tratamos de poner algunos supuestos sobre eso, algunos supuestos sobre cómo intervenir en eso, en los sistemas alimentarios, en colectivos de mujeres en situación de vulnerabilidad y niños y niñas pequeños en su etapa de primera infancia, desde la gestación hasta los 5 años, con distintas recomendaciones. Es decir, si los proyectos que abordan ese tipo de problemas con algunas cuestiones y algún tipo de diseño puesto de determinada manera, tenemos más probabilidad de que se produzca un impacto positivo. Esa es como la cadena de causalidades, las decisiones que se tomaron, los supuestos. Maru, creo que se te perdió el audio. Sí. Me parece que es el cablecito. No se te está escuchando. No, por ahí si sacás el auricular. Maru, no se te escucha nada, ¿eh? Nada. No se escucha a nosotras. Maru, no se te escucha, ¿eh? Ok, listo. Vero Seijas. Mi conexión es inestable, chicas. Bueno, voy a tener que escribir. No sé qué. No, por ahí apagar la cámara. Igual no sé si es el micrófono, ¿eh? También, fíjate. Pero, bueno, lo que tratamos para seguir con la presentación, lo que trato a través de esta filmina es mostrarle lo que es los componentes de la teoría del cambio. Están lo que son los insumos, las actividades, los productos, los resultados intermedios y los resultados finales. A mi parecer, cuando yo trato de desarrollar una teoría de cambio, esto es a modo personal, primero siempre trato de tener claridad de lo que aparece en el extremo derecho, es decir, bueno, ¿cuál es esa necesidad o objetivo? En este caso, un ejemplo podría ser mejorar la nutrición y el desarrollo infantil temprano. Después de decir, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es la desnutrición, ¿no? El cambio, la necesidad es el mejorar. ¿Cuál es una de las soluciones? Una de las soluciones pertinentes para esto podría ser mejorar el acceso a la información, y conocimientos sobre cuestiones que hacen, nutrientes. Por ejemplo, brindarles información a las familias en cuanto a los tipos de nutrientes que tienen los alimentos para que de esta manera puedan consumirlos o cambiar o incidir en la elección de ellos,
Una solución alternativa podría ser subsidiar ciertos alimentos, sí. Ahora, la solución que nosotros vamos a proponer es mejorar el acceso a información y conocimiento, ¿no? En este ejercicio teórico. ¿Y cuál es el diseño? Que es la propia intervención, es esa entrega de materiales informativos y prácticas. Entonces, la teoría del cambio de esta manera nos puede ayudar a diseñar una evaluación de impacto que no solo mida si un programa es efectivo o no, sino que también nos permite conocer a través de cuáles mecanismos, ¿no? O sea, lo que nos permite la teoría del cambio y las evaluaciones de impacto es no solo identificar el efecto generado, sino cuál es ese mecanismo que genera ese resultado. Bueno, en el diagrama ven lo que son los insumos, las actividades, los productos, los resultados y los resultados finales, y como cada uno de ellos se tienen que cumplir ciertos hitos activadores para que suceda lo siguiente. Y acá, a modo de ejemplo, les dejo plasmado una teoría del cambio vinculado a este ejercicio que decíamos de mejorar la nutrición. Esta es una teoría del cambio de un programa que se implementa de mejoramiento nutricional en Bolivia, que se implementó ciertos levantamientos de información y ciertas evaluaciones para que lo tengan como modelo y como ejercicio. Ahora, ¿cómo se construye la teoría del cambio? Hay 5 pasos claves para esa construcción. Lo primero es definir el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la teoría del cambio? El propósito es de nutrición / mejoramiento mejoramiento de la nutrición. Luego, completar la cadena causal, es completar cada uno de esos componentes, identificar los supuestos, resumir la hipótesis causal, y el último y no menos importante componente de la teoría del cambio a la hora de construirlo es definir los indicadores. Para los insumos, para las actividades, para los productos, los resultados y los resultados finales, es necesario que haya un conjunto de indicadores asociados. Cuando digo un conjunto, no son miles de indicadores, son 2, son 3, pero que sean los indicadores ideales que nos permitan dar cuenta o que nos permitan que los indicadores hablen sobre ese componente. Esta presentación es mucho más extensa, que va a estar alojada en el sitio de SAS, y en el sitio de SAS va a haber ejemplo de cuáles son esos indicadores con este ejercicio práctico para que lo puedan tener en caso de material de apoyo. Ahora, vamos a hablar de los indicadores. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son importantes los indicadores? Claramente, una definición objetiva del éxito de un programa tiene que estar basado en resultados tangibles. Y para que sean resultados tangibles es que es necesario contar con indicadores. Los indicadores son importantes porque nos permiten monitorear los cambios y avances del proyecto, identificar fortalezas y debilidades, replantear la hipótesis causal de un proyecto, desde ya hacer distintos tipos de evaluaciones. También nos permite rendir cuentas y también nos permite informar a los grupos de interés sobre los avances de los proyectos, ¿no? Muchas veces tanto a la ciudadanía, al conjunto de titulares o beneficiarios, como ustedes lo llamen, a los donantes, a los gobiernos y a la comunidad. O sea, no solo nos permite contar y medir con resultados tangibles, sino es un instrumento a la hora de la toma de decisión y negociación que se pueden dar en el ciclo de la política o del proyecto. En la siguiente diapositiva vamos a ver, como veíamos recién, lo que es la teoría del cambio. Esa teoría del cambio se desprenden en ciertos indicadores, y algo que es muy importante es que cada uno de los indicadores que desarrollemos debería contar con este set mínimo de elementos, ¿no? Muchas veces desarrollamos indicadores, o sea, los operacionalizamos, o sea, los explicitamos, pero pocas veces tenemos este cuadrito o estos elementos asociados a cada indicador.
la idea es que cada indicador, en lo ideal, pueda tener estos componentes, ¿no? Que para cada indicador podamos identificar cuál es ese punto de partida, de referencia, desde el cual se inicia la medición. Muchas veces lo que pasa es que se cita que la línea de base es 0, y muchas veces lo que nos mencionamos con el valor de la línea de base no es necesariamente que el programa tenga que salir a hacer un levantamiento de línea de base, sino hay mucha información secundaria que nos orienta de cuál es ese estadio del indicador en ese momento. Lo que es importante también es definir el marco temporal, la meta anual, y por último, otro de los componentes es el avance final, ¿no? Que es el progreso que se va dando desde el punto de inicio hasta el punto de llegada. Esto es como lo ideal que uno debería desarrollar para cada uno de los indicadores que busquen medir el éxito o el progreso del programa o del proyecto. Algo que todos conocemos es también los buenos indicadores deben tener ciertas características, deben ser claros, relevantes, económicos y adecuados. Y ahora me voy a centrar en lo que es económico, que tiene que ver un poco con lo que es las fuentes de información, ¿no? ¿Dónde encontramos esos datos? Muchas veces teorizamos el programa, la intervención, desarrollamos la matriz de indicadores y demás, pero nunca nos preguntamos, es todo muy bonito, está perfecto toda la descripción con sus indicadores, pero nunca nos preguntamos, bueno, ¿dónde encontramos los datos o cómo vamos a hacer para poder operacionalizar ese indicador? Entonces, en cuanto a los datos, hay datos administrativos, datos primarios y datos secundarios. Acá lo que ya empezamos a hablar son de las posibles fuentes de información con que debe contar el programa o con que cuenta el programa. Los datos administrativos, para hacerlo de una manera rápida y resumida, son los comúnmente como las bases de registro, ¿no? Son el resultado de la gestión de los procesos internos. Se van generando más que nada, no con un objetivo estadístico, sino de la propia operatoria o transacción que hace al programa. Lo interesante de esto es que estos tienen un muy bajo costo, no es que tenemos que hacer una encuesta para salir tenemos que diseñar una encuesta, contratar encuestadores e ir a recolectar información en el territorio. Estos datos actualmente se están usando cada vez más y más, pero bueno, la debilidad que por ahí tiene es que a veces no están muy limpios, la calidad de información, y son bajos en criterios estadísticos, pero lo interesante es que tiene un bajo costo. Los primarios, ustedes todos los conocen, son aquellos que nunca se han recopilado. Muchas veces existen ciertos vacíos de información en el ciclo de la política, entonces tenemos que generar esa información, y ahí lo generamos en lo que comúnmente conocemos a través de ciertas técnicas, como podrían ser las encuestas, los grupos focales, las entrevistas. Cuentan con la ventaja de poder ser controlados, ¿no? Uno diseña ad hoc cómo lo va a recopilar, cómo lo va a capturar ese dato, cómo lo va a recopilar y cómo lo va a analizar, ¿no? Es muy ad hoc. Lo que tiene en contra es que muchas veces, específicamente hablando de las encuestas, son muy costosas. Y la generación de estos pueden ser laboriosas, costosas y lentas, ¿no? Todo este proceso de levantamiento de información de datos primarios requiere ciertos tiempos que a veces la propia práctica o la propia implementación del proyecto nos desvía y no podemos esperar a esa generación de datos. Y los datos secundarios son los que comúnmente conocemos como los censos. Son fuentes que ya son existentes y que hacemos uso o que son de publicación de otros organismos. En la siguiente diapositiva, voy a tomar un poco de agua.
Sole, perdón, en el chat te hacen una consulta que es si podrías dar un ejemplo de datos administrativos. ¿Datos administrativos? Sí. Sí. Los datos administrativos son los propios datos, por ejemplo, en la gestión de un programa, todos los que son los datos, tanto el registro de beneficiarios con todas sus transacciones, entregas y demás, son registros administrativos. Todo lo que es todo lo que es asistencia, imaginemos el sistema educativo, todo lo que es asistencia, puntualidad, notas y demás, todo eso son registros administrativos, son registros propios de la propia implementación del programa. Generalmente está muy asociado a todo lo que es más, no me sale la palabra para llevarlo más a lo social, pero es más a lo transaccional, ¿no? A la propia operatoria, es como las huellas que va dejando, el rastro que va dejando en la propia implementación del proyecto. Y yendo muy a nada que ver como ejemplo, podría ser, no sé, todos conocemos lo que es ahora todas estas cuestiones de Netflix, Flow y todas esas cosas. Generalmente la elección la elección que tiene cada usuario va dejando rastros y en función de esas elecciones, percepciones, tiempos, días y demás, se va recogiendo mucha información y esa información se puede ser analizada para otros objetivos. A nivel nacional, lo que son registros administrativos muchas veces son todo lo que es, por ejemplo, todo lo que es el SINTIS, que es el Sistema Nacional Tributario y Social, es una gran base que se nutre de otras bases, más que nada de, no sé, de lo que es el SIPA, que es el sistema ahí me sale el nombre, de todo lo que es la empleabilidad y todas esas cuestiones de transacciones de lo que son registros formales e informales, es una gran base de registros administrativos. No sé, Mel, si hay otro, no me fijé en el chat. Ahí agradecen la respuesta. Después teníamos otra consulta que si querés la respondemos al final, que va más en relación a si tenés alguna recomendación sobre algún curso o diplomatura que brinde herramientas concretas de planificación. Pero bueno, si querés lo vemos al final esta pregunta. Dale, perfecto, gracias. Y bueno, y algo que es muy importante que no quería dejar de mencionarlo es todo lo que es la captura y la gestión del dato. Algo que es muy importante es, ok, ¿cómo generamos un dato? ¿Cómo lo almacenamos? ¿Qué análisis le queremos dar? ¿Y qué políticas o lineamientos de privacidad vamos a tener que tener en cuenta? Todo esto es importante pensarlo a priori, ¿no? Porque si a priori no pensamos o no nos detenemos a ver qué tipo de análisis queremos hacer, muchas veces cuando el momento que queremos analizar o cuando alguien de la institución o del donante nos hace una pregunta, a veces tenemos vacancias de información. Entonces es muy importante pensar a priori dónde vamos a guardar esta información, cómo la vamos a recoger a través de qué aplicaciones, qué análisis y qué política de privacidad. Ahí la idea no es en cuanto a privacidad, lo que no buscamos es que tengamos un ejército de personas sentadas arriba de las bases que no las queremos intercambiar, que créanme que eso sucede más de lo que uno cree, sino es tener ciertos recaudos en materia del tipo de datos que estamos trabajando, si son datos personales, si son datos de niños, demás. Muchas veces cuando trabajamos con nóminas de personas hay una resistencia a brindar ese dato y hay obviamente a protocolos de protección de datos personales, pero hay otras estrategias posibles para poder compartir esos datos, anonimizarlos, mostrarlos de manera agregada y demás.
Y también lo que intento acá mostrarles es obviamente un cuello de botella que tenemos todos en todos los sectores, tanto tercer sector, sector público, privado también en algunos lugares, es el tema del presupuesto asignado a desarrollar estos sistemas de información, ¿no? Entonces, ahora, dado las tecnologías y demás, hay muchos instrumentos o herramientas para poder empezar a registrar información. Alguna muy simple es el Google Form, que imagino que todos lo conocen. Otro es Cobo, que es gratuito en su versión primaria, que lo que te permite es diseñar encuestas y después analizarlas. Otro es también otro instrumento que generalmente todos los quienes trabajan con niños y niñas también lo usan, todo lo que son fotografías. Me refiero en este ejemplo, no eran por los niños en sí, sino era para mostrar el tema alimentario. O sea, como que hay distintas estrategias para registrar ciertos datos. Y después está lo que comúnmente conocemos, todo lo que es un Excel o una planilla de cálculos. Y en la última diapositiva, lo que busco acá resaltar es que datos es distinto a información. Dato es el dato crudo, es el dato sin toquetearlo, hablando mal y pronto. En cambio, la información es ya un dato con un valor agregado, ya es un dato conceptualizado y contextualizado. Eso es una gran diferencia que muchas veces se mezcla en cuanto a conceptos. Bueno, para romper un poco el hielo y no ser un monólogo, ahí la idea es, en la siguiente diapositiva, me gustaría poder invitarlos a que puedan contestar en esta afirmación es decir, en qué medida sus proyectos o su proyecto incorpora los componentes y conceptos mencionados. Lo que busco con esta afirmación no solo es decir, bueno, mi proyecto tiene los objetivos, tiene las metas, sino también el nivel de calidad que ustedes creen que su proyecto incorpora estos componentes. No si están citados, sino como un estadio, ¿no? Ahí, Mel, así que ahí, te tengo que dar sí, en el link, en el chat ya pueden ingresar nuevamente al link para empezar a votar y compartimos la pantalla para ir viendo los resultados. Ahí está. Buenísimo. Como ustedes ven, es valorativa, es una escala, donde la primera es el menor valor y el cuarto es como el estadio de mayor valor posible. Bueno, ahí se va moviendo de a poco. Creo que ahí estamos, ¿no? Ahí empezamos. Estamos en primer lugar, parece que incorpora algunos.
Ok. Bueno, ahí no sé cómo estamos en tiempo, pero bueno, es interesante que lo que arrojó el Mentimeter en vista de pensar eso, qué componentes reúne nuestro proyecto y también con qué profundidad abordamos esos conceptos o esos atributos. Voy a volver a la presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. No sé si tienen algún tipo de pregunta sobre esta parte del taller, y si no ya avanzamos hacia lo que es la evaluación. Y dejamos por ahí un segmento de tiempo de intercambio al final. Bueno. Ahora, acá lo que vamos a hablar en esta última parte, segmento de lo que es el taller o el del ciclo, es de la evaluación. Es qué entendemos por qué es la evaluación, por qué evaluar, y vamos a profundizar en algunos tipos de evaluación. Ahora, ¿qué es la evaluación? La evaluación puede definirse, como se menciona ahí en la filmina, como un proceso permanente y continuo de indagación y valoración de los programas sociales, de los proyectos sociales, perdón, entre políticas, programas y proyectos, pero bueno, estamos siempre hablando más o menos de esos tres conceptos. Es importante resaltar que la evaluación inicia en el mismo momento que se identifica el problema que le da origen y acompaña toda la vida del proyecto. Por eso es permanente. Algunos conceptos claves de cuando pensamos qué es la evaluación es que es un proceso permanente y continuo y que acompaña al proyecto en todo el ciclo de la vida. Es decir, puede ser entendida como un proceso reflexivo que se apoya en la formulación de ciertas preguntas, ¿no? Es un proceso que genera información y aprendizaje en vista de mejorar la toma de decisión y busca brindar información pertinente que pueda retroalimentar a la gestión. Ahora, más allá de la pertinencia de la información que aporte, también es muy importante el momento en que aporta esa información. Por eso es muy importante que siempre tengamos en cuenta que la evaluación siempre está en constante iteración con los distintos momentos. Y es muy importante a priori pensar esos tipos de evaluaciones para llegar a tiempo y con una información oportuna en un momento y no llegar tarde. Muchas veces todo lo que es la información o los resultados de evaluación llegan tarde en el ciclo de política y no permiten retroalimentar ese proyecto. Y no permiten garantizar esos resultados e impactos. Cuando llegamos ya es tarde y no podemos hacer una acción correctiva de lo que es el propio diseño o la propia implementación del programa. Algo que es importante es lo que mencionábamos antes en referencia a lo que mencionaba Maru: no controla ni fiscaliza, sino que permite aprender y adquirir experiencia de lo planificado. En esta línea es que se distancia bastante de todos los que son los procesos de auditoría. Por todo lo dicho, en resumen, la evaluación no tiene que ser pensada como procesos aislados y estancados y como etapas aisladas, sino todo lo contrario, es un insumo para orientar la gestión, ¿no? La propia acción, y es un proceso continuo. Y es comúnmente conocida como una herramienta para la toma de decisión. Ahora, ¿por qué evaluar? ¿Por qué evaluamos? Es para hacer, para actuar, para construir y para modificar. Un poco esa frase me parece bastante clara e interesante como para responder el por qué uno necesita o desea evaluar. Ahora, existen varios motivos por qué es importante, del por qué es importante evaluar. Acá solo enunciamos algunos.
Sobre el primero, la evaluación nos permite retroalimentar al programa con fin de mejorar su desempeño y sus resultados. También nos permite entender la relevancia de los componentes y los procesos, ¿no? Muchas veces, ahora vamos a adentrar en los tipos de evaluación, pero muchas veces nos detenemos en todo lo que es el diseño y todos los componentes que vimos, pero no hacemos foco en los procesos, es decir, cómo estamos implementando, ¿se están dando todos los procesos de una manera adecuada o no? Y también para una revisión de los componentes a lo que hace la estrategia de intervención. Por ejemplo, muchas veces una estrategia de intervención puede tener distintos componentes como visitas domiciliarias, centros, o sea, una acción de primera infancia, puede tener los centros de primaria infancia por un lado, pero también puede tener un componente de visitas domiciliarias. Entonces, de lo que nos habla o que nos aporta es en mejorar en el proyecto, no solo en la retroalimentación, sino en el análisis de sus componentes y sus procesos. El segundo motivo, y que creo que todos lo conocemos, es busca hacer más eficientes los recursos. Generalmente los recursos son escasos de todo tipo y sobre todo en contextos de restricción como nos suele caracterizar a la Argentina. Entonces, lo que nos permite el por qué evaluar nos permite poder asignar y orientar los recursos de una mejor manera, es decir, orientar recursos o invertir en ciertos componentes o de cierta manera que genere mejores resultados o los resultados buscados. Y también nos arroja cierta información o nos da herramientas para poder pelear, miren la palabra que estoy usando, para negociar temas presupuestarios, ¿no? Tanto de ampliación presupuestaria como de reasignación de partidas, como también algo que es muy... Ahí estamos. Gracias, Celina, gracias. Bueno, en el momento que estamos conceptualizando y diagnosticando el problema, generalmente se pueden hacer evaluaciones de necesidades, que ahora las vamos a ver. En la parte de la explicación y la visión, obviamente está toda la parte de los instrumentos y todo lo que es los indicadores y las líneas de base. Después en lo que es en la formulación del proyecto, está lo que es una evaluación de diagnóstico o más bien de diseño. Ahí como hay una mezcla de conceptos de diagnóstico-diseño. Vale, perdón, hay un aporte que me parece importante y que hace a lo que estás diciendo, ¿no? Es un aporte de Ruth Coberton de Maná, de Venado Tuerto, buenísimo, que dice: el tiempo demuestra que la evaluación, aunque lleve mucho tiempo, es útil. El tema creo que es saber cómo hacer evaluaciones simples, que no necesitemos un estadístico para analizarlas, porque también eso consume tiempo hasta que el evaluador entienda lo que hacemos, ¿no? Exacto. Me parece pertinente esto de cómo hacer un diseño que sea sostenible, ¿no? Esto de que podamos hacer algo que la toma de datos y el análisis de la información no sea muy cuesta arriba y que en realidad termine siendo la evaluación al servicio de la instrumentación y no la instrumentación al servicio de la evaluación, ¿no? O sea, exacto. Ahí es muy pertinente, por eso me parece importante resaltar todo lo que es propio a lo que es el monitoreo y hacer pequeñas evaluaciones cortas que permitan retroalimentar eso. Una evaluación que es bastante importante y relevante, que ahora me gustaría resaltar, es todo lo que son las evaluaciones de proceso. Muchas veces esas evaluaciones están totalmente, a mi parecer, subvaloradas y se pone un gran foco en todo lo que son las evaluaciones de impacto, que es las que todos queremos hacer, pero muchas veces los procesos, créanme que en gran parte es el todo y es a lo que puede ser, a lo que puede lograrse a través de una evaluación de impacto. En cuanto al comentario, también es importante resaltar que obviamente hay evaluaciones internas
hay evaluaciones externas, pero también es importante que hay evaluaciones mixtas, que creo que es bastante interesante porque ahí se puede prestar a la conjunción de equipos en función de las capacidades que tengan cada uno y potenciarnos. Lo que dice Ruth es central, muchas veces las evaluaciones por ahí, sobre todo las de resultados o las de impacto, requieren un tiempo de implementación, un tiempo de maduración para obtener esos, y muchas veces, sobre todo que muchas veces los ciclos de la política de algunos proyectos son más cortos que los ciclos de implementación de las propias evaluaciones. Bueno, tipo de evaluación, hay muchos y hay muchos más. Acá enunciamos algunos. Obviamente no vamos a llegar por tiempo a ver todos, pero sí van a estar en el material de soporte. Acá enuncio de manera algunas preguntas orientadoras para guiar a lo que busca cada una de las evaluaciones. La de necesidad, que es la vamos a abordar ahora, busca más evaluar todo el tema vinculado a lo que es el problema. La del diseño, y a veces está mezclada con lo que es el diagnóstico, es cómo en teoría el programa resuelve el problema. La de procesos, que vamos a verlo un poco más en detalle, busca una de las preguntas que motiva esta evaluación es si ha funcionado el proyecto, cómo fue planeado, ¿no? En la anterior nosotros teorizábamos esa cadena causal o esa cadena de hechos y procesos. La pregunta es, a la hora de implementar, ¿eso se está dando? Muchas veces es muy difícil o se complejiza a la hora de implementar que los procesos se vayan dando con de cierta manera. Bueno, la de resultados comúnmente es la que todos conocemos como un antes y un después, y muchas veces se mezcla con lo que es una evaluación de impacto, que busca cuantificar y conocer los efectos y las magnitudes que genera una intervención específica, y la última es lo que es una evaluación de eficiencia. Rápidamente vamos a concentrarnos en tres de ellas, las que están pintados en un color rosado. Entonces, lo primero, lo que es una evaluación de necesidad, que es una evaluación que generalmente yo promuevo que la haga equipos internos, es una evaluación de la planificación, ¿no? Se da en este momento del diseño y la planificación. Lo primero que me gustaría que pensemos es, bueno, ¿qué es una necesidad? ¿No? La necesidad es simplemente la diferencia entre ese resultado que uno desea alcanzar con el resultado actual, ¿no? Esa es la necesidad. Y es a donde uno quiere llegar. En los ejemplos que veíamos antes es, bueno, mejorar la nutrición y el desarrollo infantil, ¿no? Donde veíamos esa teoría del cambio y demás, ese podría ser una de la necesidad. Lo que estamos evaluando es cuál es el problema y qué es lo que necesitamos hacer para poder implementar este tipo de evaluación o de análisis. Necesitamos realizar un estudio sistemático para ver cuáles son esas causas de esa necesidad, la naturaleza y el alcance, ¿no? En definitiva, es entender cuál es ese problema social. También es necesario definir la población objetivo, es decir, quién la necesita, y finalmente determinar cuál es esa solución, ¿no? Cuál es esa intervención que va a brindar esa solución. No solo una pregunta, digamos, o sea, la pongo en comunes. Sí. Parte de esta evaluación también contempla ver qué estrategias o qué acciones se hacen alrededor del problema que se está diagnosticando, y si funcionan o no funcionan, si mejoran o no mejoran, y por qué ir en una línea parecida, en una línea diferente, o sea, es ver qué pasa a nuestro alrededor con ese problema puntualmente que estamos diagnosticando, ¿no? O sea, qué efectividad tiene lo que están haciendo otros en mi comunidad, por qué lo haría yo diferente, qué haría diferente, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, las preguntas que ahora vamos a ver una serie de preguntas y es eso, es también esa problemática identificada, quién la está abordando, qué otras iniciativas están en el territorio, cómo se conjugan, pero siempre está muy vinculado a esa cuestión. ¿Cuál es el problema social? ¿Cuál es o sea, quién es esa población objetivo? ¿Cuál es esa intervención que se necesita para solucionar esa necesidad? Esta es una evaluación de necesidades, como menciona el título, y es esencial porque acá es muchas veces donde se caen muchos programas, simplemente en no apuntar a la verdadera, no apuntar a la razón verdadera de la problemática, ¿no? Acá solo les dejo a manera de síntesis algunas preguntas disparadoras que guían este tipo de evaluación, o cuando tenemos estos tipos de preguntas para que nosotros podamos asociarlas a estos tipos de evaluaciones, que es un poco lo que también mencionaba Maru, ¿no? ¿Qué proyectos existen? ¿Son los más pertinentes? ¿Qué características tienen? Después está la evaluación de procesos. A mi parecer, para mí es una de las más interesantes y pocas veces se hace esta evaluación. Con una evaluación de procesos lo que buscamos describir es lo que ocurrió, ¿no? Lo que estamos evaluando es si ha funcionado el programa tal cual lo fuimos planeando. La teoría del cambio nos dice un montón de cómo debería funcionar el programa, ¿no? O sea, como más de una manera, tipo algo teórico en cuanto a cómo funciona el programa, pero implementar un programa según lo planeado nunca suele ser muy fácil. Entonces, es muy importante realizar este tipo de evaluaciones. Durante la implementación hay varios procesos, actividades, actores, dinámicas en el territorio que se dan, que hacen al funcionamiento del proyecto. Entonces, este tipo de evaluaciones es necesario hacerlas y se pueden hacer en distintos momentos para ver si se están dando, si tanto los procesos que son necesarios para el logro de los resultados se están dando de una manera correcta. Es decir, se analiza la efectividad de las operaciones del programa. Un ejemplo muy claro, no sé, que por ahí se los puedo traer, es, ustedes todos conocemos lo que es la asignación universal por hijo, por ahí lo pongo como ejemplo porque es algo muy conocido. Ustedes saben que la UH lo que pide es, lo que exige son ciertas condicionalidades, tanto en materia de educación y de salud. Ahora, lo que se llevó a cabo bueno, hace un par de años fue una evaluación en cuanto al diseño y el proceso de la asignación universal, ¿no? Es decir, anualmente había muchos chicos que no cumplían con las condicionalidades. Entonces siempre la pregunta era, si no cumplían, no presentaban esa libreta que se les exige, porque no están asistiendo al colegio o porque suceden ciertas cuestiones en los procesos que hacen a la propia implementación de la UH que dificultan ese logro. Entonces, por ahí si uno mediría ciertos impactos, podría haber impactos que no sean estrictamente reales, porque hay ciertos procesos o ciertas dificultades en cuanto a la presentación de la libreta o mecanismos internos de información a lo que es la asignación universal, que dificultan la medición o que nos daría una visión parcial de esos resultados buscados. Entonces ahí se encaró una evaluación grande en materia de diseño y procesos de lo que es la asignación, también incluyendo todo lo que son los sistemas de información y cómo los sistemas de información acompañan a los procesos de esta política, que claramente por la envergadura y demás requiere contar con mucha información, tanto para la asignación como para el seguimiento.
Acá la idea es enunciar algunas preguntas que nos debemos hacer en cuanto a los procesos y que guían un poco este tipo de práctica. Cuando mencionamos concurrente es de implementación. Y la última es la evaluación de impacto, que es la evaluación, por ahí como la llamamos, la evaluación de oro, la ideal. Antes de entrar y hablar un poco en más detalle de este tipo de evaluación, primero vamos a definir qué es el impacto. El impacto es el comparar lo que ocurrió con lo que habría ocurrido en ausencia del proyecto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la evaluación de impacto? La evaluación de impacto busca responder preguntas sobre causa y efecto, es decir, le atribuye una responsabilidad al proyecto. De cierta forma, busca conocer el efecto de una intervención aislándola desde el contexto, ¿no? Entender si es de existir un cambio positivo o negativo, es estrictamente atribuible a la propia intervención que el proyecto implementa. ¿Cómo lo medimos? Por medio del resultado que esos mismos participantes hubieran obtenido en ese mismo momento. Es como, parece una especie de trabalengua, pero lo que busca evaluar es conocer los efectos, y por eso la importancia de contar en este tipo de diseño de evaluación con un grupo contrafactual o con un grupo control, comúnmente como lo llamamos. Bueno, acá identifica y explica la forma en que cambió la situación, muestra los efectos buscados y no buscados. Algo que es importante es establece los efectos netos del programa, controlando los efectos que no son atribuibles a él. Muchas veces, obviamente, al implementar en el territorio, hay muchas acciones en el territorio que se conjugan, se solapan, se superponen. Entonces, lo que busca esta evaluación, que requiere cierta rigurosidad en el diseño y requiere contar con cierta información, es estrictamente poder conocer si ese cambio que se observa en la población objetivo o en la población que aborda el proyecto es atribuible a la propia intervención. Algo que es importante es resaltar que el resultado es distinto al impacto buscado. Muchas veces nos referimos al impacto del proyecto cuando en realidad estamos hablando de los resultados que produce. Generalmente cuando hablamos resultado no vamos a hablar específicamente de ese tipo de evaluación, pero lo que se mide es, generalmente son evaluaciones de antes y después, donde se hace un levantamiento previo a la intervención del programa, a la implementación del programa, y luego se hace otro levantamiento de información y busca comparar esos dos o esos indicadores que dan cuenta de eso. En cambio, cuando medimos el impacto, descubrimos los efectos reales que se están teniendo de nuestros esfuerzos. Ahora, acá, bueno, trato de ejemplificar lo que es una evaluación de resultados. Es un antes y un después, ¿no? Se compara, generalmente tiene un levantamiento de información acá o se recopila cierta información al inicio, lo que es la base de datos, la línea de base de datos, dije, la línea de base. Luego es la intervención o el propio proyecto, y luego hay una medición post-intervención y se compara esto contra esto. A diferencia, lo que es una evaluación de impacto, acá mencionamos un tipo de diseño, mencionamos un diseño experimental clásico, hay otro tipo de evaluaciones de impacto como cuasi experimentales. ¿Dónde está lo complejo de este tipo de evaluaciones? Es en el obtener un contrafactual, es decir, obtener un grupo control. Entonces, en esos casos, cuando eso es bastante dificultoso, lo que busca este diseño de evaluación generalmente es buscar un grupo control
en el momento del momento cero es que sean homogéneos en las condiciones, ¿no? En el promedio de los indicadores de esos dos grupos. Muchas veces, a modo simple, se dice, bueno, vamos a identificar un grupo control. Bueno, Soledad busca una persona que tenga las mismas características, 1,60 m, pelo castaño, ojos marrones, no sé, vive en capital y demás. Ahora, lo que ahí está pasando es las personas o la población, ahí estamos seleccionando en función de de ciertas características que son observables, pero hay muchas características inobservables que tienen las distintas personas que no necesariamente nos hace iguales, ¿no? Nos hace a ese contrafactual que sea válido. Entonces, este diseño, a través de la asignación aleatoria, te netea esas cuestiones y te hace que esos dos grupos, tanto el de tratamiento como el de tratamiento, o como la intervención en este caso, como el grupo de control, sean homogéneos en el origen. Y luego a uno de esos grupos se le da la intervención y a otro no, y ex post se comparan. Acá traté de ilustrar, tomando referencia de otras capacitaciones de otras instituciones, un poco el ejemplo. Esto se llama método de doble diferencia. Si vemos en la primer parte, si solo nos situamos en la primer fila, eso solo, o sea, la comparación de un antes y después de este grupo que dice 35% de desnutrición y 15% de desnutrición, el resultado nos daría que la disminución de la desnutrición es de 20 puntos porcentuales. Ahora, nosotros no sabemos si esos 20 puntos porcentuales son atribuibles estrictamente a lo que nosotros estamos haciendo con el proyecto, a la propia intervención que hacemos. Para eso se genera un grupo control y se compara en cuanto a los resultados. Y lo que se ve es que el impacto que el programa contribuye a disminuir la desnutrición en 10 puntos porcentuales. De esa manera sí podemos decir que la intervención contribuyó a disminuir en 10 puntos porcentuales. Lo que se hace es, tanto para el grupo de tratamiento, que es lo primero, como al grupo de beneficiarios, dice, grupo de tratamiento más bien, y grupo control, se miden los resultados y luego se restan, bueno, se comparan. Eso es lo que comúnmente se llama como método de doble diferencia. Ahora, bueno, Faltando 5 minutitos, yo quería preguntarle a todas y todos si alguna vez tuvieron oportunidad de analizar una evaluación de impacto, es decir, si vieron cómo se hacía, si vieron su metodología, si vieron qué protocolos se utilizaban para lo que está diciendo Soledad, que es un grupo de control y un grupo de tratamiento. Ruth pregunta, pero en un proyecto social, ¿cómo dejo un grupo sin intervenir? ¿Cómo elijo no trabajar con una parte de mi población? Buena pregunta. Sí. Sole. Ahí, obviamente, este tipo de evaluaciones en muchos casos en un grupo por un grupo es bastante cuestionada por estas cuestiones. Hay para ciertas políticas públicas o ciertos proyectos que obviamente las evaluaciones de impacto no son factibles si en el momento cero no fueron pensadas, ¿no? En ningún momento podríamos decir, bueno, vamos a dejar a un grupo sin intervenir porque vamos a hacer una evaluación de impacto. Ahora, la importancia que mencionábamos a lo largo de todo este taller es de empezar a pensar en cómo vamos a evaluar al proyecto desde el momento en que se identifica el problema y que se define la intervención. De esa manera, muchas veces hay ciertas ventanas que se abren en cuanto a cómo escalamos, cómo abordamos en el territorio ciertos grupos que nos permiten hacer evaluaciones de impacto. Tal vez no evaluaciones de impacto con un método de aleatorización, pero sí con otros tipos de métodos, ¿no? Muchas veces se implementa de una manera en etapas, y tal vez esas etapas te abren una ventana para poder tener ese grupo control y tratamiento, ¿no?
Muchas veces muchos programas usan índices de focalización o de selección o índices de vulnerabilidad, entonces en ese continuo se pueden hacer otro tipo de metodologías como regresiones discontinuas y medir el grupo de tratamiento y el control. Es obviamente mucho más complejo y requiere un montón de cosas, pero bueno, hay. Y algo que por ahí en Argentina obviamente no hay tantas evaluaciones de impacto, obviamente no, lamentablemente, pero lo que sí es importante pensar es que muchas veces lo que mencionaba Ruth es, bueno, ¿cómo hago no alcanzar a un grupo poblacional? Ok, está bien, ahí no hay discusión, vamos. Vamos. Ruth ahora, acota, me parece que pongo un kiosco, dice Ruth. Ahora, lo que sí es importante resaltar es que muchas veces cuando hacemos cambios en los procesos que hacen al programa, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionamos la evaluación de procesos? Muchas veces en esos cambios que hacemos en el rediseño sí se pueden hacer evaluaciones de impacto. Que no significa excluir o incluir a un grupo poblacional, sino darle una prestación o alguna modificación en la operatoria propia del programa. Entonces, por ahí, a mí, por ahí lo que lleva más tranquilidad es, bueno, no es dejar excluido o no un programa, sino hay ciertas estrategias para poder hacerlo, sí requiere pensarlo desde un inicio, pero también lo que es la evaluación de impacto se puede pensar en evaluaciones de impacto en cuanto a los procesos y a los rediseños propios de los programas, ¿no? A cambios que se den al interior y que hagan a la propia gestión y procesos de la intervención. Sumo una cosita a lo que está diciendo Soledad, que es, hay algunas políticas que se inician sin una línea de base y que deciden hacer una evaluación de impacto avanzada ya la intervención. Y en esas políticas, de hecho en el diagnóstico van a haber varios ejemplos que pueden ver online, en la sección C del diagnóstico, van a haber varios estudios de los que está comentando Sole. Lo que sucede muchas veces es que una política dice, bueno, por X motivos presupuestarios, de población o lo que sea, tales instituciones, por ejemplo, centros de primera infancia o cooperativas de productores o de alimentos o demás, tienen esta política y reciben esta política, y en el resto de la comunidad se implementan otras estrategias. Entonces, uno no está diciendo la mía es más válida que la otra, ni mucho menos, sino que está comparando formas de intervención en un mismo territorio. La otra cosa que siempre está presente en una evaluación experimental o cuasi-experimental es un código de ética, particularmente cuando hay niños, ¿no? UNICEF comparte un código de ética, por ejemplo, sobre cómo deben hacerse este tipo de evaluaciones, que permite una orientación y una línea marco que incluso expande un poco lo que Sol está contando, que tiene que ver con trabajar con niños para este tipo de cuestiones, ¿no? Que es un grupo de control desde la perspectiva de derechos de los niños y niñas, que es algo que hay que tener muy en cuenta, y cómo se da un tratamiento de un grupo de control al interior de una misma institución y en comparación entre instituciones y poblaciones similares. Al fin y al cabo, la comunidad es la misma, que recibe distintas prestaciones. Es un foco que uno podría argumentar también a favor digamos, de ver con ética, con un código de ética, un grupo de tratamiento y un grupo de control. Exacto. Gracias, Maru. Gran aporte. Bueno, ahora más que nada para concluir un poco con la pregunta que motivó, que disparó a lo que es al inicio del taller. Entonces, ¿cómo decidimos cuáles programas implementar? Veíamos que hay muchos factores y lo que estamos proponiendo o promoviendo a través de este taller y del ciclo, a través del ciclo y de la iniciativa SAS, es que podamos decidir cuáles programas implementar, no basándonos meramente en opiniones, sino basándonos en la evidencia, ¿no? En la información
y en el conocimiento y en los aprendizajes que nos dejan este tipo de prácticas. Y para cerrar y dar espacio a preguntas, volver a resaltar y a invitarlos a que puedan llenar la encuesta que desarrollamos desde SAS en materia de análisis de evaluabilidad. Cada uno que lo pueda llenar va a estar recibiendo automáticamente en tiempo real lo que es el informe de devolución y asociado a un informe de recomendaciones y de literatura. Así que, bueno, por el momento acá termina mi exposición y soy todo oídos, y gracias por la paciencia tecnológica de mi rapidez y nada, créanme que estoy incursionando en la virtualidad en cuanto a capacitaciones y exposiciones. Gracias, Sole. Me hace gracias. Ruth, por favor, no te pongas un kiosco, te lo pido por amor de Dios. Los proyectos sociales tienen, digamos, obviamente una adaptabilidad necesaria a este tipo de prácticas rigurosas, especialmente las que se mencionaron al final, no tanto en la de procesos, no tanto en la de resultados, que tienen distintas variables y demás. Pero las de impacto no deberían ser imposibles con estos recaudos que estamos mencionando, que son códigos de ética, que son una definición cuidada de los grupos de control. Yo lo que quisiera es ver qué piensan ustedes de sus proyectos sociales, qué grado de acompañamiento técnico necesitan estos. Ruth, me tomo el atrevimiento de retomar una experiencia que contaste con una universidad en el diálogo de diciembre, donde contabas que habían determinado algunas mediciones con respecto al desarrollo de los niños que tenías en ese momento bajo programa. ¿Había alguna cuestión con una dimensión lingüística? No sé si querés aportar esa experiencia. Estás muteada, Ruth. A ver si... A ver. Hay que desmutearla, Sole. No sé si... Ay, yo no... No está muteada, ¿eh? Me parece que hoy es nuestro día... Bueno, no sé si algún otro participante tuvo un acercamiento, alguna experiencia en materia de evaluación. No estamos hablando estrictamente de una evaluación de impacto, sino en algún proceso de aprendizaje, de producción de información, de conocimiento. No sé si se animan, el micrófono está abierto para poder escucharlos. Yo creo que el tema de evaluación, para nosotros siempre fue desde hace 10 años o 11 que estamos con los Potenciar, siempre fue nuestro punto débil. ¿Por qué? Porque somos muy activos, hacemos y vamos arreglando sobre lo que hacemos. Es la realidad y simplemente nuestra evaluación es, vemos cómo funciona y seguimos. Si funciona, funciona, y si no, lo damos de baja sin pensar demasiado. Porque además en el medio de esto están las urgencias. Yo mientras veía esto estaba sorteando colchones. Entonces, ¿por qué no me tocó colchón si había de dar plaza? Entonces, las distracciones del territorio te llevan a que necesariamente dejas el método porque no tenés tiempo de estar encima. Esa es nuestra realidad. Y somos pocos, entonces todos hacemos todo. Planificamos, compramos, hacemos contabilidad. Siempre nos cuestionaremos si hay que ampliar o no ampliar el grupo, pero bueno, eso es parte de nuestra historia. No me acuerdo, Maru, qué es lo que te conté en diciembre. ¿Estás segura que era yo? Mira, era una Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario y ibas a hacer un proyecto de juegoteca a raíz de una evaluación que la Secretaría de Extensión de la universidad había hecho con Maná. Eso fue lo que te entendí. Sí, en eso estamos, pero no me acuerdo qué evaluación teníamos de chicos y de nombres, no.
Ok, Me agarró el Alzheimer. nada, tomé esa experiencia porque habías mencionado que habían hecho algún tipo de evaluaciones o de mediciones con respecto al lenguaje o a las distintas dimensiones de desarrollo de los niños, y que el proyecto había sido disparado un poco por algunos resultados en la dimensión lingüística. Pero nada, me acuerdo Pero que me eso, resultó interesante. claro, no era que la universidad medía, sino que nosotros nos dábamos cuenta de que las madres no les hablaban y los chicos no aprendían a hablar, y entonces en realidad éramos nosotros los que mandábamos los datos. Pero es así, es como yo te digo, evaluamos en el barrio. Y a veces cuando nos sentamos con gente como ustedes que saben, nos damos cuenta de cuánto más información podríamos manejar. Eso es una realidad. Manejamos lo que podemos y sabemos que se puede hacer mucho más, pero bueno, hay una limitación humana. Acá hay un aporte que dice, especialmente en contextos críticos como el actual con la pandemia, lo urgente deja atrás a lo indispensable, y muchas cosas planificadas correctamente dejan de ser factibles. Sí. Yo quisiera tomar una cosa que me parece que hace a lo que dice Celina y a lo que aporta Ruth también. Nuestro trabajo, digamos, como sistemas alimentarios sostenibles, está tendiendo a hacerles adaptable, sostenible, capacidades que puedan ustedes incorporar, ¿no? O sea, estamos pensando en estos aportes que ustedes traen a no tengo equipo suficiente, la realidad cotidiana me desborda. ¿Cómo registro información? Exacto, la votación que surgió en donde dice tomo algunos elementos de la planificación, no todos, que claramente fue el voto más presente en el mentimiento que hicimos hace un rato. O sea, nosotros vamos validando y confirmando con ustedes un poco por qué tenemos tan pocas evaluaciones de impacto en general en proyectos sociales, no solo en políticas públicas, ¿no? Y en qué mecanismos podemos aportar como programa a que esas evaluaciones se puedan hacer de una manera más acompañada, sea a través de universidades locales, sea a través de dejar capacidades que puedan ser sostenidas, sean un poco y un poco, sea con un acompañamiento por un periodo sostenido para que ustedes puedan ir desculando y adaptando este tipo de cosas, y que no les sea agregar. Una de las cosas que saltaba, por ejemplo, es en los momentos de planificación habituales que hay, en el diálogo salía que el 88% de los participantes hacían planificación. Esa planificación de fin de año, en donde calendarizamos las tareas del año siguiente y hacemos una pequeña evaluación, incorporar algunas prácticas que por ahí sería sencillo de incorporar en los momentos que ya existen en las instituciones, y no agregarles o recargarles de cosas, ¿no? Pero sí pensamos que es posible, y es un poco lo que el programa apunta. Sí, obviamente lo que buscamos a través de este proyecto, de este curso o módulo, es sensibilizar y generar también curiosidad sobre estas cuestiones que hacen a la práctica evaluativa. Desde ya que entendemos que es muy difícil poder implementar todo este tipo de evaluaciones, de por sí es complejo para estructuras mucho más grandes que las que son las propias instituciones o las organizaciones sociedades de la sociedad civil, pero sí invitamos a por ahí empezar a ver, empezar a planificar cómo podría ser esa práctica evaluativa, cómo podríamos empezar a generar ese tipo de información y ese conocimiento al interior de la institución. Tal vez es simplemente en un inicio tener muy en claro, bueno, dónde se registra, qué información hay disponible, qué no, qué vuelta le tengo que dar, cómo documento, si los procesos que estoy haciendo están documentados o no documentados. O sea, más allá de la evaluación de impacto, que es obviamente la que muchos queremos y en los que todos tenemos la gran pregunta porque nos permite ver realmente el efecto, muchas veces hay programas que no están en estadios para hacer esas evaluaciones de impacto y sí requieren otro tipo de evaluaciones, ¿no? Como decíamos, de diseño, de procesos. Entonces, la idea un poco de este proyecto, de este taller, también es invitar, obviamente, a que ustedes se lleven, después puedan leer el material con más detenimiento y sin tantos cortes tecnológicos.
Pero también lo que nos interesa de cierta manera, y bueno, dado este contexto que tenemos de virtualidad, es un poco conocer más en detalle cuál es esa diaria que tienen con respecto a la evaluación, a la evaluabilidad, en vista de poder ver de qué manera acompañarlos de la mejor manera. Tomando un poco lo que dice Celina, Sole, no sé si pensarás lo mismo, pero vos pusiste un énfasis bastante fuerte en la evaluación de procesos. Sí. Yo creo que en este contexto crítico, como menciona Celina y que todos sabemos, las evaluaciones de proceso adquieren realmente porque no estamos viviendo una situación que se pueda volver a repetir. Una crisis económica las hemos vivido todas, pero una crisis económica atravesada por un problema de salud pública como el que tenemos en este momento, es un problema que, digamos, no hemos vivido nunca. Así que en ese sentido, por ejemplo, las evaluaciones de impacto de la pandemia en la población en general, pero en la primera infancia también, que ha hecho UNICEF en 3 mediciones a lo largo del 2020, la última fue en el junio del 2021, es importante de mirar, porque en realidad son evaluaciones procesuales, cómo han cambiado los comportamientos de los niños en relación al sueño, en relación a la comunicación, en relación a la nutrición, qué es lo que está pasando. El 46% está comiendo con otras prácticas, porque la ruptura de rutinas ha sido tan fuerte que eso ha tenido impacto en el sueño, en la conducta y en los vínculos, esto de cuidar sin tocar, esto, lo que mencionaba incluso Javier en su exposición el día del taller de primera infancia, ¿no? Pero, digamos, las evaluaciones procesuales, sacar los registros fotográficos, ver qué podemos hacer con respecto a lo que ocurre en casa, esas evaluaciones están teniendo una importancia muy crítica, ¿no? O sea, como decía Sole, no todo es una evaluación de impacto con grupos de control y protocolos rigurosos que podamos o no implementar, sino la evaluación de proceso, ¿no? Eso lo sumo. Vanina está levantando la mano. Vani, ¿estás por ahí? Sí, y Victoria preguntaba sobre diplomaturas o demás. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Marina Ubino de Fundación Alimentaris. Quería solo reforzar un concepto que estuvo a lo largo de todo el proceso y todo el taller, que muy bien tanto Maru como Sole fueron mencionando, y creo que es clave y que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Esto de evaluar y de monitorear para que hayan procesos de aprendizaje al interior de las organizaciones y de los proyectos, es clave. O sea, no solo monitorear y evaluar, como se mencionaba al principio, en vistas de lo que se puede por ahí pensar como una auditoría, como un control, como una fiscalización, sino como un proceso realmente de aprendizaje, de ver qué está funcionando, qué no está funcionando, en la medida y en la capacidad que cada organización tenga, desde lo más riguroso y quizás más complejo, como una evaluación de impacto, hasta lo más simple, como establecer ciertos indicadores para poder ir mirando qué está pasando con esos resultados y con esos procesos. Así que como tomar siempre la medición, la evaluación, el seguimiento como la sistematización también, que es muy, muy importante para poder registrar los aprendizajes, las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, acciones correctivas que hayan que tomar a mitad de camino. Y de la mano de eso quería reforzar también, y ya desde el lado también de lo que son los financiadores, de los proyectos, que cada vez más se está poniendo sobre la mesa la mirada del financiamiento basado en resultados. Entonces, estos procesos de financiamiento basado en resultados, sin entrar en detalles y sin aburrir, tienen el foco justamente puesto en los resultados y en el impacto, y dando mucha libertad a las organizaciones a que puedan tener flexibilidad para ver si hay alguna actividad que habían planificado dentro de, ya sea del marco lógico o de la teoría de cambio, que con la evaluación o con el monitoreo se van dando cuenta que no está funcionando, o hay alguna de esas actividades que está teniendo mayor resultado, tener esa flexibilidad y esa libertad de poder cambiar de camino con la mayor libertad posible, y no estar tan atados a lo quizás lo que son los marcos lógicos y todos estos procesos quizás más estructurados, que después quizás no permiten tanta flexibilidad. Entonces, dar mucha flexibilidad a las organizaciones, sobre todo en contextos como los que estamos viviendo hoy, que requieren de mucha flexibilidad y agilidad, ¿no? con tanto cambio de contexto. Entonces, nada, poner sobre la mesa esto, que cada vez más también del lado de la financiación está teniendo la apertura a no quedar atado a más tan rígidos,
a tener que continuar con ciertas actividades que las mismas organizaciones quizás se dan cuenta porque están en los territorios que quizás no están funcionando tan bien, pero porque se armaron en un marco lógico y se tienen que seguir haciendo por contratos. Bueno, tener esa libertad de poder, a través de estos monitoreos y aprendizajes, de hacer una vuelta de timón o de cambiar de rumbo, porque se dan cuenta las mismas organizaciones que hay actividades o procesos que tienen mejores resultados. Así que nada, quería fortalecer esos dos conceptos que fueron mencionados a lo largo del taller y agradecerles mucho a todos y a Sol y a Maru por enriquecernos con toda esta información, que es un desafío enorme en las organizaciones, más las organizaciones de territorio, porque cuesta la gestión de la información, pero también en la medida de las posibilidades de cada uno es muy importante, porque es lo que hace que sigamos aprendiendo y podamos ayudar de la mejor manera a las distintas poblaciones que tenemos, ¿no?, de destinatarias, y poder tener los mejores programas que tengan mayor impacto. Así que gracias. Ahí hay dos preguntas. Una, Victoria, si querés, lo que podemos hacer, por suerte con todo, ya había bastantes cursos o capacitaciones en estas temáticas, y con el tema de la pandemia y la virtualidad, muchos de esos cursos se convirtieron gratuitos. Tal vez no necesariamente son dictados desde acá, desde la Argentina, pero en la región y a nivel mundial hay bastantes, así que si querés, lo que podemos hacer es invitarte a que nos escribas al mail de SAS, y ahí te podemos orientar y mandarte el link de algunos que por ahí te podemos sugerir. Y por último, no sé si está Maru o no. Sí, estoy contestando, pero perdón. ahora lo pongo en común. Estaban preguntando sobre los tiempos y condiciones para el Fondo SAS y para el Premio SAS, y qué condicionalidades tiene el llenar la JEPS para ambas modalidades de trabajo. El Premio SAS se va a lanzar el 31, como dijimos. Vamos a presentar, obviamente las bases, como les dije al inicio, ya están disponibles. El 31 lo que va a empezar a estar disponible es el formulario para que puedan hacer sus presentaciones. En esta modalidad no es condición obligatoria hacer la JEP, si bien recomendamos que la hagan, para ustedes mismos, para nosotros, para otras modalidades que no hacen al premio, o que no hacen al fondo estrictamente, y que estamos, digamos, conformando a medida que vamos conociéndonos. Para el fondo sí es necesario hacer la JEPS. La JEPS ya está disponible en su 100%. Durante el inicio de este mes de julio, inicio a mediados de julio, estuvo abierta solo para 2 módulos, ahora están los 5 módulos completos. Para quienes la hayan llenado solo al 17 o al 33%, porque llenaron solo los primeros 2 módulos, ya pueden completar el 100%, volver y guardar sus resultados y recibir sus recomendaciones y su devolución. Pero sepan que para el fondo sí es importante que tengamos la JEPS, independientemente de que recomendamos hacerla por todo concepto, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. María, buenísimo, lo estamos haciendo. Gracias a Azul Solidario, sí vimos que había un alta de usuario en la JEPS. Sí. Estamos esperando tu proyecto, María. Sí, ansiosas. A quienes tengan completado a la mitad, les rogamos terminarla. Honestamente vale la pena saber a dónde están paradas con el proyecto, porque pueden hacer mucho más de un proyecto si así lo desean. Y completar y saber un poco en dónde están situados con respecto a las prácticas de diseño, evaluación y a las características que tiene su proyecto en diálogo con SAS, ¿no? Recomendamos hacerla. De mi parte, digamos, levanto, si alguien quiere levantar la manito y aportar algo más, o hacer algún comentario, reflexión o pregunta, estamos a disposición. Si ven las bases del fondo SAS, les va a resonar mucho este taller. Van a ver que está puesto a disposición un proceso de adaptabilidad. No es un proceso en donde van a ver un montón de requisitos que se les va a pedir más de lo que pueden dar, sino todo lo contrario,
un proyecto para el fondo busca ser co-construido y un proceso, no piensa ser un aerolito que les va a llegar a recargarlos de trabajo, protocolos y grupos de control, así que ni Ruth va a tener que abrir un kiosco, ni se van a tener que dedicar a otra cosa, los colchones van a seguir estando, Ruth, no te preocupes, la idea es sumar, no restar, justamente, así que anímense, no le tengan miedo al resultado, lo que queremos es conocernos, acompañarlos y ir poniendo en diálogo y en discusión estas prácticas para que cada vez nos sean más familiares, no solo a través de un curso, como solicitaban recién y ponían, y esto de que se decía, sí, es verdad, hay un desconocimiento muchas veces de estos conceptos y muchas veces se dan por sentados. Grande Analía, ya la está terminando Sembrando Oportunidades, muy bien Analía, muchas gracias. Queremos que se amiguen con esta herramienta. Esta herramienta no es Analía, Alina también. Bien ahí, agradecemos muchísimo que la completen. Queremos que se amiguen con esta herramienta, no es una toma de examen, no es un parcial ni un examen final para recibirse es aprendizaje. evaluadora. Ese aprendizaje no es rendición de cuentas, o sea, es un proceso de aprendizaje, tanto para ustedes como para nosotros. O sea, Exacto. No es una cuestión de rendición de cuentas. Y también después nos va a interesar, más a futuro, no ahora, es, bueno, cuál es su percepción sobre esta, como para ir mejorándola. Más avanzado digamos, con el mes ya un poco cerrado y ya cerca de este taller de integración que estamos proponiéndoles para el 31, probablemente les propongamos a quienes participaron del ciclo y a muchos más hacer un taller sobre la JEPS, mostrarles datos agrupados que son muy interesantes, ya tenemos los del primer mes, gracias a los que contribuyeron al 33, al 17, al 83 y al 100%, porque ya tenemos algunos datos agrupados que nos parece interesante compartir. Hay algunas ideas de quiénes trabajan en sistemas alimentarios, quiénes en primera infancia, quiénes en género, quiénes ponen en diálogo qué. Hay una buena representación territorial. Una cosa que nos pareció muy interesante es que el 86% trabaja en red, 27% lo hace con temas de planificación y gestión comunes. Digamos, las poblaciones de mujeres y de niños, ya tenemos una idea de cuántos niños o mujeres están bajo la cobertura de los proyectos que se han puesto. Estamos construyendo saberes juntos, experiencias juntos, eso suma un montón, no solo para nosotros, sino para ustedes, para la comunidad en general de estos sistemas en los que trabajamos, y la idea es ponerlos en común en un taller con todos ustedes y animar a más gente a completarla y a construir, porque no es solo una respuesta individual, ni es solamente una respuesta para el programa SAS, es una respuesta para la comunidad. Entonces, el construir esos saberes juntos, saber qué lectura agrupada entre todos, no nominal, agrupada, respetando la confidencialidad que ustedes nos otorgan al llenarla, con datos agrupados, es una lectura sumamente interesante que nos va a gustar mucho poder compartir con ustedes. Bueno, gente, sin más nada que compartir, los esperamos el 31. Meli, que se nos desconectó en el éter virtual. Yo tengo la grabación, así que espero no hacer lío. Pedimos disculpas por todos los inconvenientes técnicos que tuvimos hoy. Hoy fue el día más tecnológicamente atravesado del ciclo. Le pedimos disculpas por eso, pero bueno, nada más que agradecer su presencia acá y a lo largo de estos 9 talleres. Esperamos que les sirva y que podamos poner en común el 31 que nos queda en limpio con todos los talleristas que participaron y con, digamos, los representantes del programa que van a estar ese día. Así que gracias a todos, un beso enorme y bueno, bienvenidos a SAS. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias.